Ahora que estamos solos, hablemos de reliquias. Hemos hablado muchas veces en el programa de reliquias. Hemos hablado sobre el comercio que había en Constantinopla. Una reliquia es una parte del cuerpo o un objeto de una persona venerada por algún motivo. En general, se refiere en el cristianismo católico a cuerpos o pedacitos de santos ya finados. Las reliquias también designan a los ropajes y objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él. Pero, digamos lo más importante, al contacto con una reliquia se obtenía el favor divino, quizá la salvación, quizá un milagro. El culto a las reliquias se remonta a los principios del cristianismo. Como consecuencia de las persecuciones, comenzaron a conservarse y a tenerse en gran estima los objetos relacionados con los niatos que habían muerto por la fe. Entonces, los cuerpos de los mártires llegaron a ser tan preciados y dignos de veneración hasta el punto de que la gente exponía sus vidas para agarrarse un pedazo de mártir. Por ejemplo, empapaban esponjas en la sangre de los mártires de la arena, ¿no? Cuando los hacían comer por leones o lo que sea. Los primeros fragmentos recogidos como reliquia de los que se tiene noticia son los de San Esteban. San Esteban, primer mártir de la Iglesia Católica, ¿no? San Agustín escribió sobre una de las piedras con que lapidaron a Esteban. A Esteban lo mataron tirándole piedras. Pum, pum, lo lapidaron. Agarraron una y la llevaron, una piedra. Alguno de los que estaba mirando ahí agarró una piedra y la llevó a Ancón, en Francia, y gracias a ello se extendió el culto y la devoción hacia ese santo. Todo porque alguien agarró una piedra con la que lo habían lapidado y esa piedra ya era milagrosa y sagrada porque tenía relación con la historia de San Esteban. San Lorenzo, disculpen ustedes, fue uno de los primeros mártires. Cuentan que un prefecto de Roma ordenó a Lorenzo que entregara todas las riquezas de su iglesia. Le dijo: mire, Lorenzo, entrégueme toda la guita que tiene acá en la iglesia. Entonces, ¿qué? Entonces Lorenzo pidió 3 días, deme 3 días de plazo, dice que voy a juntar los tesoros más grandes de la iglesia. Y en esos 3 días, Lorenzo, que era un santo, llamó a todos los pobres, enfermos, huérfanos, viudas, ancianos, ciegos. Al tercer día compareció ante el prefecto y le dijo: este es mi tesoro. Esos son los tesoros de mi iglesia. Y el prefecto no le gustó nada el chiste. Y así que sos piola, le dijo. Y lo mandó a morir asado sobre una parrilla. Corría el año 258. Lorenzo fue sometido a esta tortura y murió. Pero la hagiografía, la biografía de Lorenzo, hace de él un mártir particular, porque parece que cuando ya llevaba un buen rato sobre el fuego, habló y pidió que lo dieran vuelta porque dijo que de ese lado ya estaba cocinado. Bueno, hay muchas iglesias de todo el mundo que aseguran poseer reliquias de este santo, a pesar de que fue abrasado, fue quemado. Y bueno, hay por ahí varios dedos, un brazo, un pie, costillas, e incluso en una iglesia está la propia parrilla del martirio. Refiere Boccaccio una linda historia que se conecta con la que acabamos de contar. Había un vendedor de reliquias del siglo XIV, tipo muy tramposo, que se llamaba Fray Chipola. Vendía reliquias falsas, las únicas que hay. Bueno, era un tipo religioso, petizo, pelirrojo y de alegre cara, dice Boccaccio. Y se había presentado en el pueblo de Certaldo, que es donde había nacido Boccaccio, prometiendo exhibir nada menos que una pluma del arcángel Gabriel, a cambio de limosna.
El tipo iba, pelaba una caja, sacaba de dentro de la caja una pluma del Ángel Gabriel, limosna. Chipola decía que esa pluma se le había caído a Gabriel en Nazaret cuando había bajado a la casa de María. Después de anunciar su presentación de la pluma angélica, bueno, a la plaza, a la hora que él había dicho, lleno de gente. Aparece Chipola y sucedió que dos muchachones, dos jóvenes que tenían ganas de divertirse, aprovechando una distracción de Chipola, le afanaron la pluma, que en realidad era una vulgar pluma de papagayo, un ave desconocida en las tierras de Chertaldo, y dejaron en su sitio 2 pedacitos de carbón. Parece que Fray Chipola tenía muchos recursos. Cuando se presentó ante el público y dijo, qué sé yo, ahí viene la pluma, y abrió y encontró los 2 carbones, empezó una cháchara vertiginosa y hizo una especie de baile y gritó que en lugar de la pluma del arcángel Gabriel había agarrado otra caja muy semejante en la que guardaba alguno de los carbones sobre los que fue asado el mártir San Lorenzo, del que hablábamos recién, y cuya fiesta iba a celebrarse al día siguiente, lo cual le hacía suponer a Chipola que su error era debido a una inspiración divina. Imagínense, la gente cayó de rodillas. Bueno, Chipola, siempre rápido, empezó a trazar con el carbón señales de la cruz en la vestimenta de los hombres y las mujeres, y entonces, maravillados los chertaldenses, regresaron a sus casas creyéndose salvados y le dieron limosna y limosna. Los 2 muchachos que habían creído poder poner en apuros a Fray Chipola se inclinaron ante la superioridad de un embaucador mejor y le devolvieron la pluma del papagayo. Desde los comienzos del cristianismo, los restos de los mártires estuvieron ligados al sacrificio eucarístico, ¿no? En realidad lo que quiero decir es que cada altar, en algún momento, tenía que tener por debajo, sosteniéndolo, una reliquia, el cuerpo de un santo o al menos un fragmento. En el año 269, el Papa San Félix promulgó una ley para asegurar esta costumbre y dijo que no se podían hacer iglesias nuevas, consagrar iglesias nuevas, si no lo estaban sobre las reliquias de algún santo. Ya en el siglo IV empezó la práctica de cortar por la mitad los cuerpos, porque no alcanzaban. Y los teólogos enseguida apoyaron la teoría de que por mucho que se fragmentara un santo, el efecto milagroso era siempre el mismo y era muy conveniente. A comienzos del siglo XIII, en el Concilio de Letrán, se prohibió la veneración de reliquias sin certificado de autenticidad. Y ahí el comercio de reliquias se desmoronó, porque antes no hacía falta. Vos vendías, mirá este hueso es el hueso de San Fulano, de San algo, qué sé yo. Bien. En determinado momento, las reliquias eran mucho más valiosas que todos los metales preciosos. Una parte enorme de los activos líquidos de los reinos estaba invertida en despojos de santos o apóstoles. Los reyes formaban colecciones tan importantes como las que había en las principales iglesias, y ese era el mejor modo para fortalecer su prestigio y su autoridad. Llevaban consigo las mejores reliquias a donde iban, ¿cierto? El conde de Barcelona, Wilfredo, le llamaban Wilfredo el Velloso a Wilfredo, o también Wilfredo el Piloso, pero mucho mejor, Wilfredo el Peludo. Bueno, este tipo andaba por todas partes sentado, mirá lo que había inventado, qué manera de mejorar su economía, sentado sobre montones, disculpen ustedes, ¿no?, de restos humanos que pertenecían a hombres que Wilfredo consideraba
que podían llegar a ser santos algún día. Entonces los tenía ahí. Antes de que comenzaran a ser valiosos sus restos, él se hacía con ellos. Y de este modo invertía. La veneración de reliquias fue defendida por Santo Tomás en el siglo XIII. Y, bueno, el Concilio de Trento también las aprobó. Algunos ejemplos de reliquias que andan por ahí. El anillo nupcial de la Virgen María es propiedad de los herederos de un difunto primado de España, arzobispo de Toledo, y está en la provincia de Albacete. Pero sucede que otro anillo igual a ese, y que dice ser el mismo, pertenece a los herederos del británico duque de Berry. El hígado, lengua y corazón de María están en las habitaciones de San José de Calasanz, en San Pablo de Pantaleone, Roma. Lágrimas de la Virgen en la comuna francesa de Vendôme. Un mechón de cabello en Sangüesa, España. La cola del burro que llevó a María a Belén también se guarda en Santa María del Popolo, en Roma. Incluso se conserva como reliquia un estornudo del Espíritu Santo que encerrado en una botella está en el Sancta Sanctorum del Vaticano. También existe un suspiro de San José recogido también en una botella y depositado por un ángel en una iglesia cercana a Blois, pero que ahora también se conserva en el Sancta Sanctorum del Vaticano. Es decir, está en dos lugares. En San Leonardo, en Porto Mauricio, hay una oreja seca de San Pedro, pero hay otra en Roma y es muy distinta. Se veneran también las 13 lentejas de la Última Cena y el pan sobrante de la misma. Lentejas y pan que reposarían sobre el mantel de la Última Cena, que se muestra una vez al año en la iglesia de la ciudad de Coria, en España. Hay que decir que se guardan también plumas de las alas de los arcángeles Gabriel y Miguel en Liria, en Valencia. Espinas de la corona en Jerusalén, Petilla, Oviedo, Roma y Sevilla. Y hasta hay también guardadas escamas de los peces multiplicados. Ya lo ven entonces. Se trata de encontrar un santo. Una vez encontrado, se lo acorrala y se lo encierra, y se le arranca o se le pide simplemente algo. 1, 2, 3 y... Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave.